venían siendo sesiones medianamente cortas, de 2 horas, 2 horas y media, una cosa así. Y bueno, en esta última sesión estuvimos casi hasta las 2 de la mañana. Hubo 2 sesiones, tuvo la rendición de cuentas que se extendió y bastante el debate, porque los 2 bloques leen el despacho de comisión y después se arma el intercambio, el ida y vuelta en cuanto a lo que el oficialismo defiende y lo que nosotros planteamos como cuestiones aún no resueltas por la gestión. Y después tuvimos otras sesiones donde se tocaron otros temas que también se extendió un poco por algún proyecto relacionado a la tasa de alumbrado y demás. Pero fue una semana intensa porque lo que es rendición implica un análisis intensivo de todo lo que el Ejecutivo gastó en relación a lo que inicialmente había presupuestado para el ejercicio 2017. Entonces hay que analizar toda la secretaría, hay un montón de números, entonces eso lleva un trabajo importante y la verdad ya hacía como un mes que nos veníamos juntando todas las semanas todos los días en la casa acá de la señora que amablemente nos recibía y la verdad que es un trabajo importante, bueno, no solo ¡qué aguante, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, le hemos invadido la casa, bueno, a Marta, a Omar, pero es nuestro lugar para reunirnos, para poder trabajar tranquilos y ahí hacer los análisis que después finalmente los volcamos a una rendición de cuentas, que es lo que entregamos como despacho de comisión. Por ahí esos son los términos institucionales del Consejo, que en definitiva es el análisis en el hacer un despacho de comisión, que lo firmamos y es la postura nuestra sobre lo que fue el ejercicio 2017, el ejercicio de gastos y recursos 2017. Bueno, la pregunta es esta. ¿Son demagogos ustedes del Frente Renovador? Para nada. Creo que es una falta de respeto total de parte de los concejales del oficialismo, que cada vez que no pueden dar explicaciones a algo, salen con eso, menosprecian el trabajo que nosotros hacemos, a veces nos mandan a estudiar y creo que es una falta de respeto total. Nosotros, cada vez que hacemos un trabajo, lo hacemos con mucha seriedad. Nosotros podemos estar de acuerdo, ¿no?, con los proyectos que ellos presenten, pero la verdad que la soberbia que tienen a la hora de tratar de descalificar cuando no pueden argumentar alguna cuestión que nosotros planteamos es tremenda. En la sesión esa, el concejal Soldati tuvo una agresividad totalmente desmedida hacia nuestro bloque, reaccionaba mal, se burlaba, se lo hice saber de hecho en la sesión pública, en un momento pidió disculpas, pero después volvió a lo mismo cuando tuvimos la otra sesión donde se hablaron los otros temas de tarifas y demás, y la verdad que nosotros no reaccionamos de esa manera. Nosotros no estamos de acuerdo en un montón de cosas que ellos por ahí defienden o que para ellos son prioridades, pero nosotros de ninguna manera le faltamos respeto. Y en la sesión del jueves pasado, el concejal Soldati nos faltó el respeto en 3 o 4 oportunidades. Puedo citar un montón de ejemplos, de hecho lo hice en la sesión pública y aquel vecino que lo haya visto o que lo haya visto o está el video de la sesión en el consejo y lo quiera ver, van a poder observar la reacción totalmente desmedida y fuera de lugar que tuvo el concejal Soldati hacia nuestro bloque. Nosotros no cuestionamos los proyectos que ellos elaboran. Nosotros cada trabajo que hacemos, lo hacemos pensando en el bien de la sociedad, no pretendiendo sacar un rédito o lo que fuese. Porque si vamos a puntualizar en eso y estamos hablando de números y estamos analizando la rendición de cuentas, para mí es totalmente demagogo que un municipio priorice el gasto comunicacional, y esto no es propaganda medios como alguno por ahí piensa o malinterpreta, porque puedo hacer mención directamente a lo que el intendente en el discurso de apertura de sesiones de este año, haciendo mención al ejercicio 2017, él decía: habiendo transcurrido 15 meses de gestión, podemos decir que desde el área de comunicación, en la cual trabajan en forma conjunta prensa municipal, ceremonial y diseño, hemos logrado cumplir con el objetivo primario que nos fijamos: establecer la nueva imagen de la gestión local, transmitiendo su visión, misión y valores. Se llevaron adelante nuevas estrategias con resultados muy efectivos. Bueno, estas eran las palabras del intendente, textual, del discurso que nos dan en mano cuando hace la apertura de sesiones. Y lo que nosotros decimos, que es totalmente una barbaridad que se gaste más en esas 3 áreas que el intendente menciona, prensa, ceremonial y diseño, que por ejemplo en producción o en construcción de viviendas con recursos municipales. Entonces, ahí eso es lo que a nosotros nos molesta, digamos. Y ahí sí somos críticos y nosotros podemos decir que es totalmente un acto demagogo priorizar la comunicación por sobre la vivienda, por la construcción de vivienda con recursos municipales o lo que es producción y empleo. 4.731.533 en comunicación. En producción 1.411.516. Y en viviendas con recursos municipales 1.000.000
483.705 pesos. Entonces, cuando nosotros planteamos estas cosas, se terminan generando estas reacciones violentas de en su momento el concejal Soldati, o de la concejal Riz y el concejal Selaver, cuando vienen a hablar a los medios y nos tratan de demagogos y hablan de la gestión como si fuese la perfección, pero nosotros de ninguna manera, como espacio opositor, vamos a estar de acuerdo con este tipo de cosas. Quieren gastar 5 millones en comunicación o 10, que lo hagan, pero que gasten 20 o 30 en viviendas o en producción. Entonces esas son las diferencias que nosotros marcamos, y ahí el oficialismo termina reaccionando violentamente y desmereciendo el análisis que nosotros hacemos. Nosotros somos opositores, nosotros tenemos que controlar. A veces pareciera que pretenden que aplaudamos todo lo que hacen. Y eso de ninguna manera va a ser así. Nosotros cuando estamos de acuerdo con algo lo acompañamos. De hecho, por el Consejo Deliberante pasan un montón. Por ejemplo, la próxima sesión, que va a ser la semana que viene, vas a ver que la mayoría de los temas que hay son enviados por el Ejecutivo Municipal, que hacen a la funcionalidad diaria del municipio. Y la mayoría de esos proyectos van a salir aprobados por unanimidad. Entonces, que el oficialismo, los concejales del oficialismo o alguno de los concejales del oficialismo tengan más respeto, dejen la soberbia de lado y no nos traten a nosotros de demagogos, cuando en realidad claramente no lo somos. Y cuando hay que acompañar, acompañamos. Y cuando le tenemos que decir las cosas que creemos que no están bien o que no se han priorizado en el Partido Rivadavia, las decimos. Y eso pareciera que les molesta. Este es uno de los puntos por el cual no aprobaron la rendición de cuentas. Pero hay más también. Sí. Contame algún otro, Marta. Aparte que también transgiversaron los dichos cuando nosotros decíamos que en comunicación había un monto de 4.700.000 pesos. Después lo que quisieron hacer el concejal Soldati fue enumerar los nombres de cada uno de ustedes, de los periodistas. Nosotros en ningún momento quisimos dar los nombres de los periodistas ni decir lo que el municipio le paga a cada uno de los periodistas. Comunicación es en global, no solamente lo que se le abona a cada uno de los medios los medios de comunicación. No, es también la prensa que se usa para los eventos, que la prensa que usa el municipio, pero es a nivel general, no por cada uno de los... Yo no tengo problema que digan cuánto me pagan por publicidad. No, pero aparte que nos pedía a nosotros, nosotros que digamos el importe, cuando a nosotros no nos corresponde decir el importe que le pagan a cada uno de ustedes. Y es un arreglo que cada uno de ustedes tienen con el municipio. Y que si nosotros somos gobierno, también vamos a pagarle a cada uno de los medios de comunicación. Yo lo veo perfecto eso. Pero creo que vamos a hacer más, vamos a nivelar más los montos o vamos a poner más énfasis en gastar más dinero en vivienda o en producción que no en comunicación. Porque la comunicación no se basa únicamente en pagarle a los medios. Entonces, me parece que ahí también fue que quisieron transgiversar lo que nosotros estábamos diciendo. Pero bueno, también lo que nosotros no aprobamos fue el porcentaje de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando la verdad que en el último año nosotros seguimos viendo y seguimos insistiendo que desarrollo social no se manejó como realmente se tendría que manejar. Nosotros seguimos insistiendo con los asistentes sociales que no llegan a las casas que realmente tienen que llegar, que el programa de la vivienda sigue siendo escaso, sigue siendo poco eficaz, sigue siendo poco operativo, porque ellos insisten en comprarle los materiales a cada uno de los vecinos, cuando sabemos que no todos saben construir una vivienda, no todos tienen los materiales necesarios. Claro. Y no digo materiales de cal, cemento, arena, no, los materiales necesarios. Las máquinas, las palas, los baldes, no todos los vecinos tienen eso. Entonces, ¿en qué caemos? En que le damos los materiales para construir o para arreglar cada una de las viviendas y después resulta que la gente o se estropea el material o lo tienen que vender por una necesidad para seguir viviendo. Entonces, ese programa tampoco está funcionando como corresponde. Tampoco está, a nuestro parecer, funcionando bien el programa de los vales alimentarios. Creemos que si bien se siguen teniendo premisas generales, pero no hay una inequidad y una falta de ayuda rápida a quienes realmente lo necesitan.
muchísimas veces nosotros hemos tenido que intervenir ante un vecino para que la ayuda sea rápida y para que le llegue realmente a cubrir las necesidades que ellos tienen. El año pasado la Secretaría de Desarrollo Social tuvo un monto de 80 millones. ¿Ustedes van con los vecinos ahí a Desarrollo Social? Sí, ¿Los hemos acompañan? ido. Sí, hemos ido. Hemos ido ¿Y acompañando. cómo los atienden? En la oportunidad que fuimos no nos atendieron muy bien. Pero nuestro objetivo no es que a nosotros nos atiendan bien. Nuestro objetivo es que el vecino reciba la ayuda que necesita. Yo no voy a que me atiendan bien, a que me abran la puerta y que me conviden con un cafecito. Yo lo que quiero es que al vecino lo ayuden, que le solucionen la problemática al vecino. Entonces sí, hemos tenido que intervenir en varias oportunidades. Sucede que los vecinos se acercan hasta Desarrollo Social, piden la ayuda necesaria, hacen todo lo que desde Desarrollo Social le pedían en su momento, y como la ayuda no llega nunca y como dan tantas vueltas para solucionarle los problemas, entonces los vecinos, ¿qué hacen? Acuden hacia nosotros. Nosotros intervenimos, nosotros nos acercamos hasta Desarrollo Social, nosotros seguimos el problema de cerca y bueno, en muchas oportunidades hemos logrado que se solucionen los problemas. Entonces bueno, en ese sentido la verdad que nosotros hacemos un trabajo que no nos corresponde porque no somos nosotros los que tenemos que ir hasta la casa del vecino que está con el problema, sino que desde Desarrollo Social tienen que mandar a las asistentes sociales. Venimos insistiendo con el trabajo de las asistentes sociales. Hay un nuevo secretario ahora de Desarrollo Social, hace un rato hablábamos con él, hacemos una nota. ¿Tienen Nosotros planeado por ahí estamos, reunirse con él, encontrarse con él? Seguramente que nos vamos a reunir. Nosotros ahora lo que estamos cuestionando es el trabajo de la anterior directora de Desarrollo Social. Pero insisto que el trabajo de las asistentes sociales, después a nosotros en las sesiones nos dicen que repetimos como loro el librito todos los años. Y sí, y lo vamos a seguir repitiendo si vemos que año a año no se solucionan los problemas y si vemos que año a año se siguen trabajando y manejando de la misma manera. Por supuesto que en desarrollo social hay años que se aumenta el porcentaje y vemos que la asistencia económica en años electorales siempre aumenta. Pero eso siempre fue así. Siempre fue así. Bueno. Pero ellos eran el cambio. Ellos vinieron por el cambio. Entonces no pueden decir que siempre fue así. Si vinieron por un cambio, el cambio todavía no se notó. Desde mi punto de vista. El año pasado coincidió que se incrementó la ayuda social. Creemos que con fines electoralistas. Creemos que es una práctica clientelista de ayuda social. El año pasado se amplió el monto de la Secretaría de Desarrollo Social con 2.900.000 pesos y se incrementó un 5.5% más que lo inicialmente presupuestado. Y se recibió después se recibió una ampliación presupuestaria del 17.4% más. Entonces, eso terminó en un monto total de casi 80 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social. Así todo, con 80 millones de pesos, nosotros seguimos viendo todas las necesidades que tienen nuestros vecinos y todas las falencias que hay en cada uno de los hogares que nosotros hemos visitado y que no siguen recibiendo la ayuda de desarrollo social. Entonces, es por eso que nosotros no aprobamos y es por eso que nosotros insistimos en la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que más funcionamiento o mejor funcionamiento tiene que tener cerca de cada uno de los vecinos. Otro punto, leyendo lo que habían votado, otro punto que no aprobaron fue el tema de algunas obras que se han presupuestado en 2 o 3. Una es la del Jardín Maternal de González Moreno. Hace 2 años que está parada y que no tiene avance. Otra obra es la del playón de la terminal de ómnibus de González Moreno. Es otra obra que nosotros aprobamos y que todavía no fue hecha, no fue realizada. Entonces, bueno, hay varias obras que aprobamos en su momento y todavía desde el Ejecutivo no se realizó.
No, a ver, es bueno, muy clarita Marta con lo que recién mencionaba. Por eso, cuando el oficialismo nos trata de demagogo todas estas cuestiones, es querer desvirtuar el tema y no hablar de la realidad. Nosotros se lo dijimos en la sesión pública de los otros días, Ricardo, que nos gustaría escuchar algo al respecto del descargo que nosotros hacemos y no ponerse a la defensiva y pretender vendernos que somos una localidad en donde, o un distrito en donde está absolutamente todo bien, no hay ningún tipo de problema, todo funciona a la perfección, son los únicos transparentes, son los únicos que controlan, los que hacen todo bien, y la verdad que no es así. Eso es un grado de soberbia enorme por parte del oficialismo. Nosotros marcamos todas estas cuestiones porque creemos que se prolongan en el tiempo. Hace 20 años que son gobierno, no arrancaron hace 2 días. Yo no votaba y ellos ya estaban gobernando. Hay gente que está de la primera hora, y nosotros, por ejemplo, el tema de viviendas, que permanentemente insistimos, que ellos se agarran de las 100 viviendas que prometió Frigerio ya hace casi 4 años, casi 3 años, perdón, y hasta la fecha no ha venido nada. Lo único que hablan es de los expedientes y la factibilidad técnica, que no tengo dudas, que de la Secretaría de Planeamiento y de Infraestructura de Rivadavia toda esa documentación se hizo y se presentó, y no está firme la decisión política de Frigerio de que esas viviendas se arranquen de una vez por todas en el partido de Rivadavia. Pero con recursos municipales se puede hacer viviendas. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en el ejercicio 2017 se habían presupuestado inicialmente 2 millones de pesos, esa partida se reduce en casi 500.000 pesos, o en 500.000 pesos, y termina quedando un crédito vigente de 1.483.000 pesos bueno, 1 millón casi medio de pesos para la construcción de viviendas con recursos municipales. Temas de señalización y cartelería urbana, bueno, la planta de residuos de Zumbla, que recién hablaban, ellos ya se ha presupuestado 2 veces y todavía esa obra no se ha terminado. Los desagües pluviales urbanos, que si bien se avanzó en eso, uno siempre escucha lo que pasa, sobre todo con el barrio Perón, que es un barrio que eternamente postergado y que las obras avanzan con lentitud. Es una obra que se inició pero todavía está parada. En el Consejo Deliberante nosotros hemos presentado creo que 2 proyectos, hasta el Frente para la Victoria en su momento, que ellos dejaron de existir como bloque en el 2015, también habían presentado una iniciativa con respecto al Perón, y hoy todavía seguimos hablando de eso. La verdad que a veces cuando se ponen así a la defensiva y pretenden vender la perfección, terminan poniéndose agresivos, soberbios. Tema veredas y aceras, Ricardo. Todo el mundo habla de vereda y todavía estaba el intendente Will, que me acuerdo que se hizo una caminata desde la calle San Martín hasta la municipalidad. Estamos a mediados del 2018 y nos encontramos que, por ejemplo, en la partida de veredas y aceras se había presupuestado inicialmente 1 millón de pesos, se redujo, se quitaron de esa partida de 1 millón de pesos 975.094 pesos y terminó quedando la irrisoria suma, y así lo pusimos en el despacho de comisión, de 24.906 pesos. Claramente en el partido de Rivadavia las veredas no son una prioridad, como no lo es la vivienda con recursos municipales, como no lo es la generación de empleo joven. Nosotros iniciamos en análisis hablando de Secretaría de Gobierno, en donde está lo que es gestión y administración de políticas de producción, 1.411.000 pesos, gestión y administración de emprendimientos productivos y locales, 854.508 pesos. Y eso, si nosotros lo comparamos con lo que se gasta en comunicación, que en forma conjunta es prensa, ceremonial y diseño, que eran los casi 5 millones de pesos contra 854.508 o 1.411.000 pesos, claramente la prioridad es la comunicación y no la producción o el empleo. Cuando nos encontramos con un presupuesto de 80 millones de pesos en desarrollo social, y en esa partida de desarrollo social tenemos lo que sería empleo joven, que se destina a 1.300.000 pesos, 80 millones de pesos, una partida de desarrollo social. Cuando uno muchas veces escucha al vecino criticar el asistencialismo de otros gobiernos, de distintas ideologías a las que hoy están gobernando, pero nosotros en Rivadavia tenemos un tremendo presupuesto en desarrollo social, y uno ve, se analiza y compara las partidas que se destinan, por ejemplo, a empleo joven, a emprendimientos productivos locales y demás, que la prioridad pasa por otro lado. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor como distrito para que cada vez más gente pueda trabajar en dependencia
propia y no estar dependiendo del municipio. Y me parece que hoy, con este abultado presupuesto en desarrollo social y que encima trabaja mal, porque nosotros hemos sido testigos en un montón de veces y los distintos concejales de nuestro bloque han tenido que intervenir de una manera u otra, como seguramente lo deben haber hecho los concejales del oficialismo, en alguna situación que no es bien tratada por la Secretaría de Desarrollo Social. El concejal Soldati se burló de una situación puntual que a nosotros nos tocó vivir el año pasado y que yo la conté, por supuesto, sin dar nombre. Se burló, empezó a reírse, nos empezó a tratar mal y yo lo invité al concejal Soldati, si no creía lo que yo estaba diciendo, a que nos acompañara el otro día a la casa de esa familia para comprobar si yo estaba diciendo la verdad o no. Por eso digo que lo del concejal Soldati fue lamentable y la verdad que nos sorprendió, porque lo normal, digamos, ya hace rato que convivimos con el concejal Soldati en el consejo y nunca se había comportado de esa manera. Y la verdad que no sé qué le pasó el jueves. Probablemente tener que defender a Cambiemos lo pone nervioso, porque los otros días había cuestionado una situación de un proyecto de IVA que había presentado en nuestro bloque, y lo cierto es que después Cambiemos agarró ese proyecto para tratar de como contraponer el proyecto que terminó aprobándose en el Senado, que después el presidente vetó. Claramente tener que defender a Cambiemos lo pone nervioso y le salen esas reacciones violentas. Pero el ejemplo que yo citaba, digamos, yo me entero de una situación a través del centro de estimulación, porque cansados desde el centro de estimulación de que la Secretaría de Desarrollo Social no se le diera respuestas, recurren a nosotros. Nosotros intervenimos, nos ponemos en contacto con esa familia y la situación terminó resolviéndose favorablemente. Encima era un empleo municipal. Por eso nosotros insistimos que una secretaría que tiene un presupuesto enorme necesita que los asistentes sociales tengan más presencia en la calle. Tal cual. Pero bueno, son las cuestiones que a veces enojan y molestan al oficialismo, que pretenden vender que está todo bien, que vivimos en Suiza, y lo cierto es que hay un montón de cuestiones que siguen sin resolverse, el tema caminos rurales, pero bueno, son muchas las cosas que uno desglosa y analiza a la hora de hablar de un presupuesto, que inicialmente nosotros en ese entonces lo votamos, ese presupuesto. El presupuesto 2018 no lo votamos por la afirmativa, en este caso sí, en el 2017 sí, era de 402.996.900 pesos. Ese presupuesto sufrió modificaciones por 115.668.185. Terminó quedando un presupuesto para el ejercicio 2017 de 518.665.085. A pesar de ese abultado presupuesto, en donde nosotros vemos que no se priorizaron un montón de áreas, ese presupuesto que recibió una ampliación terminó dando un déficit, un saldo negativo de 3.998.732 pesos. Y esto es una clara muestra de lo que nos está pasando también a nivel nacional con el desmanejo económico y el desastre que está haciendo Cambiemos con estas políticas, porque la inflación y todo este tipo de cosas sin dudas hacen un daño importante en los presupuestos provinciales, municipales, que terminan generando en todos estos desfasajes, digamos, porque el municipio puede presupuestar combustible un valor o servicios a tercero un valor, pero después los ajustes diarios que se vienen dando y la inflación que no está siendo controlada terminan generando estos desajustes importantes. Este presupuesto va a estar todavía más ajustado, Ricardo, el presupuesto 2018, en donde claramente la inflación va a superar el 15%, y cuando se tenga que aplicar la cláusula gatillo para la actualización salarial, cuando el 15% quede por debajo del nivel inflacionario que estamos teniendo a nivel país, y el municipio va a tener que gastar más dinero en sueldos también, o en combustible lo mismo. Entonces, estas cosas hay que decirlo, porque viene todo atado. Tal cual. Otro título importante, pero esto sucedió ya dentro de lo que fue la sesión ordinaria, tiene que ver con el tema tarifas y este proyecto que presentaron ustedes. Desde el oficialismo se dijo que lo habían copiado textual y que lo habían traído desde otro distrito y lo habían presentado sin leerlo y sin estudiarlo. ¿Fue así esto o no? Mira, Ricardo, cuando yo escucho eso, digamos, pareciera que toman los pero conceptos que así nosotros, lo plantearon. Bueno, pero si vos ves la sesión, Ricardo, y de hecho está en los videos, cuando nosotros argumentamos el proyecto le decimos que es un proyecto que no lo tomamos nosotros, esto lo presentó Cambiemos, el bloque de concejales de Cambiemos en Carlos Casares, en donde en Carlos Casares el intendente Storchio, que es un intendente del PJ.
¿Qué pasa con esto? ¿Y qué nos llevó a estar hablando de todos estos temas de tarifas y demás? Y te cito el ejemplo de por qué el nerviosismo del concejal Soldati cuando tiene que salir a defender Cambiemos. Porque nosotros, hace una semana atrás, habíamos presentado un proyecto también que planteaba la quita o reducción del IVA en las tarifas, en las facturas de electricidad y gas. A ver, nosotros sabemos que el IVA es un impuesto nacional. Y nosotros como Consejo Deliberante del Partido de Rivadavia, una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina, pues esto lo digo porque pareciera que obvian esas cuestiones, y nosotros podemos playarnos sobre esas cuestiones. De hecho, en la historia del Consejo Deliberante de Rivadavia, así como hablamos de rutas y demás, a ver, la Municipalidad de Rivadavia no puede presupuestar una ruta, son rutas provinciales o nacionales. Nosotros tenemos expresiones de deseo y peticionamos, y es una forma de ejercer algún tipo de presión para que esas rutas que pasan por nuestra localidad o se arreglen o no. De hecho, se ha hecho a lo largo de la historia. En estas cuestiones, que son temas nacionales o provinciales, también nos manifestamos. Porque en definitiva son proyectos que se tratan en las cámaras provinciales o nacionales, que desde los consejos deliberantes locales se puede apoyar o adherir. Que de hecho cuando ellos lo han hecho, nosotros lo hemos acompañado y lo hemos apoyado. Nunca hemos criticado o cuestionado o decir nada de los proyectos que ellos presentan. Pero bueno, cuando nosotros acompañamos está todo más que bien, y cuando nosotros presentamos un proyecto similar a la de las características que ellos presentan, no estudiamos los proyectos. Por eso digo que el grado de soberbia es tremendo, y pareciera que no nos escuchan cada vez que hablamos. Ya tienen el chip armado para salir a contestar y no escuchan lo que decimos. Si cuando nosotros aclaramos que era un proyecto que se había presentado en Casares, y el proyecto no pide ni más ni menos, es una ley del 89 que se adhiere en el 89 del Partido Real. En ese entonces el presidente del Consejo era Armando Real y el secretario era Antonio Gatti. Es una ley provincial. Nosotros lo que pedimos, o lo que se pedía en ese proyecto, que se presentó en casi todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, es que en la tarifa o en la factura de luz salgan los distintos impuestos. ¿Viste cómo salieron dos de esos que eran leyes que venían del ahora va a ser una ley provincial, eso, si mal no tengo entendido. Yo se los dije, por más que ustedes no lo aprueben, en el corto plazo, seguramente, la factura de luz se va a terminar cobrando solo el consumo. Hoy tenemos una factura de luz en donde está el consumo de energía. Tenés impuestos provinciales, que 2 se sacaron, pero uno sigue estando todavía, que está en discusión. Tenés tasas municipales, tenés el IVA. Si vos desglosás cuánto es el consumo de energía y después ves lo que efectivamente tenés que pagar, tenés una sobrecarga total de lo que en realidad es consumo de energía. También es cierto una cosa, que si se llega a sacar el alumbrado público de ahí, el municipio va a perder cobrabilidad en esa tasa. Pierde cobrabilidad, pero ahí es donde queremos llegar. Para los municipios es muy cómodo hoy que la tasa alumbrado la cobre la cooperativa, porque se asegura el 100% de la cobrabilidad. Sí, es cierto. Y de otra manera no, pero hoy, por ejemplo, aquel vecino que capaz que tiene para pagar lo que es consumo de energía, pero tiene una factura totalmente abultada por una sobrecarga de impuestos que muchos provienen de hace más de 30 años. Tenés la tasa alumbrado pública, que por una ley provincial los municipios... Sí, pero si el vecino deja de pagar ese alumbrado público, le va a quedar la deuda. Exactamente, y se la paga el municipio. Y hoy el municipio, estamos en un momento en donde todos dicen que todos tienen que ceder algo. Bueno, efectivamente todos cedamos algo. ¿Quiénes son los vecinos que pueden llegar a tener más problemas a la hora de poder tener dificultades para poder pagar un recibo de luz y demás? Que está sobrecargado, insisto, porque capaz que ese vecino tiene el dinero para poder pagar lo que es consumo de energía. Sí, pero le falta ese porcentaje. Yo el otro día con un amigo, y él que tiene un negocio, es un galpón que no hay un excesivo consumo de energía, le llegó una factura de 700 pesos y el consumo de energía eran 277 pesos nada más. Y es un monto menor. Cualquiera de nosotros analicemos la factura de luz que tengamos. Yo no quiero ni analizar la factura mía. Pero tengamos en cuenta también que los empleados municipales le descuentan de su sueldo todos los impuestos. Eso también. Y a los proveedores también. Y a los proveedores también. Si no tenés todos los impuestos al día, no te pagan ninguna factura que hayas presentado en la Secretaría de Hacienda. Entonces, no es que el municipio va a tener un alto desfasaje, o no es que el municipio no va a tener la totalidad de cobrabilidad de esta tasa. También, dicen que va a bajar al 60%.
la Pero, cobrabilidad. Bueno, a ver, Ricardo, que no se le mienta más a la gente. Si el esfuerzo hay que hacerlo entre todos, hagámoslo entre todos, pero todos sean. No solamente el empleado, el trabajador, a la que se le está haciendo un tremendo daño, no solo con el aumento tarifario, sino también con la devaluación del dólar, con la inflación, porque a veces se centraliza el discurso en lo que es tarifa, pero también hay que hablar de las distintas variables que hacen a la composición salarial y el desfasaje que está teniendo con el mismo salario prácticamente de hace un año atrás y con los alimentos, el combustible, los remedios, los servicios, todo mucho más caro, la plata rinde cada vez menos. Pero cuando nosotros hablamos de esto, yo por eso digo que a mí me sorprende que no nos escuchen y que digan o hagan estos planteos. Nosotros tuvimos, antes de la sesión en la que se habló de este proyecto que nosotros habíamos presentado de tasa de alumbrados, dimos lectura al despacho de comisión por la rendición de cuentas. Mantenimiento y conservación del alumbrado público. Pusimos, vemos una reducción en lo inicialmente presupuestado del 19.39%. Nos preguntamos, al igual que el año anterior, ¿también estamos en este tema como para restar presupuesto en el alumbrado público? ¿Qué pasa con Sancinena, con Fortino Lavarría, con Posvía de González Moreno? Lo realizado es totalmente insuficiente y bueno, y sigue. Nosotros, un rato antes de tener la sesión esa que de nuevo el concejal Soldati se volvió a sacar y nos trató mal y nos faltó el respeto, hablamos de mantenimiento y conservación del alumbrado público y ellos hacían, por ejemplo, mención al artículo 3 y al artículo 5. El artículo 3 dice: el Departamento Ejecutivo abonará en tiempo y forma a la Cooperativa Eléctrica Rivadavia el costo del servicio del mantenimiento del mismo. En América el mantenimiento lo hace la municipalidad y nosotros lo dijimos en el despacho de comisión. Y en los pueblos, por ejemplo en González Moreno, toda la parte de alumbrado público vieja la hace la cooperativa y se la cobra el vecino. Y la parte nueva, que son creo que luces LED que puso la municipalidad, que creo que están ahí cerca de la cancha independiente de González Moreno y por otro sector más, el mantenimiento lo hace el municipio. En González Moreno pasa algo parecido, en Sancinena pasa algo parecido. Se le cobra 4 pesos más al usuario por el mantenimiento, que lo cobra la cooperativa eléctrica. Esos 4 pesos la cooperativa se la transfiere al municipio y el mantenimiento lo hace el municipio. Pero si nosotros se lo leímos, digamos, entonces por eso decimos que no nos escuchan y encima después nos tenemos que escuchar o hacer una rueda mediática tratándonos de demagógicos, de irresponsables. Cuando en realidad nosotros lo único que planteamos es un proyecto que es una ley provincial que viene del 89. Incluso se lo dijimos nosotros, a ver, esto lo presentó Cambiemos, los colegas de ustedes del mismo espacio político se lo presentaron a Torcho en Casares. Carrió presentó un proyecto, que Carrió es una aliada muy importante de Cambiemos, que antes, hace unos años, era crítica de Macri y su gestión en el gobierno de la ciudad, y hoy es una aliada. Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados Nacional que va en esta sintonía. Creo que hoy viernes en la Cámara de Diputados Provincial hay 2 proyectos, uno del Frente Renovador y otro de Cambiemos, en donde va en esta sintonía. Hasta la propia gobernadora, en su mensaje pidiéndole el esfuerzo a todos, para que el usuario efectivamente paga solo lo que consume de energía. ¿Y quién nos metió en todas estas cuestiones? Fue el propio Cambiemos. Que por eso yo digo que se ponen nerviosos, les molesta tener que decir un día una cosa y hacer otra, pero y en definitiva son iniciativas que ellos no deciden, pero el gobierno provincial y nacional al cual ellos representan los pone en esa situación incómoda y se terminan poniendo violentos, agresivos contra nosotros. Y no nos escuchan, porque, a ver, esto es muy claro. Si nosotros un rato antes estuvimos hablando del mantenimiento y la conservación del alumbrado público, ¿cómo nos pueden decir que desconocemos que eso lo hace la municipalidad? Si 15 minutos antes estuvimos leyéndolo y hasta lo estuvimos cuestionando. ¿Y cómo sigue todo esto, Marta, ahora? Porque digo, escuchándolo a ustedes ahora y escuchándolo lo que dijeron los concejales de Rivadavia primero, por ahí uno piensa y se imagina que la vida dentro del Consejo Deliberante no debe ser nada linda. Digo, por lo menos el trato ahí adentro. Seguimos. Ayer tuvimos sesión de comisión al mediodía y el trato es cordial y seguimos cada uno por nuestro lado preocupándonos por los vecinos y por el bienestar de cada uno de nosotros. Sucede que ellos tienen una preocupación desde un punto de vista y nosotros tenemos otra desde nuestro punto de vista. Es por eso que estamos sentados en bancas distintas, pero el trato es bueno, no termina la sesión y no es que estamos
enojados. Ayer la reunión que tuvimos de comisión fue cordial. Sucede que en el momento de que empieza cada una de las sesiones, nosotros tenemos distintos planteos y distintos pensamientos, pero sigue cordial el trato. Bueno. De hecho, 3 concejales somos familiares, o sea que el trato es cordial. Chicos, agradecerle la visita, agradecerle que hayan venido, permitirnos claro. estos minutos de charla y bueno, escuchar la otra campana también. Bueno, gracias a vos y acotando lo que dijo Marta, de ninguna manera. De hecho, en esa sesión en donde el concejal Soldati estuvo agresivo, ni bien terminó, yo fui y se lo dije. Y él me dijo, no, bueno, lo que pasa que y está todo bien, digamos. De hecho, la próxima sesión, la mayoría de los proyectos van a salir aprobados por unanimidad y son iniciativas del Ejecutivo. Lo que pasa es que estas cuestiones nos llevan a marcar claramente de qué lado está uno u otro. Y a ellos pareciera que les incomoda un poco tener que defender a Cambiemos por las decisiones que toman, pero bueno, es el espacio político en el que están y que seguramente les sirvió para llegar en su momento, o lo que pasó en la elección del año pasado. Pero bueno, hoy se están tomando decisiones totalmente antipopulares que van en contra de la mayoría de los argentinos y se hace difícil defender eso. Pero bueno, siempre desde el respeto, al menos de nuestro lado. Gracias, Ricardo. Marta Martín, Sebastián Hernández, concejales del Frente Renovador, pasaban en vivo en la mañana de la radio presentados de esta manera.